Jesús y Nicodemo, parte 2. En la lección anterior estudiamos acerca de la visita que le hizo Nicodemo a Jesús, alabando y dando gran reconocimiento, diciéndole que sabía que Jesús había venido de Dios porque nadie podía hacer las señales que él hacía si no estaba Dios con él. Jesús aprovecha la oportunidad para decirle a Nicodemo lo que verdaderamente importaba. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y la respuesta de Nicodemo fue: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no entendía la enseñanza del Señor Jesús. Y la respuesta que le da Jesús en el capítulo 3, versículo 5 del Evangelio de Juan es la siguiente: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y es que para entender las cosas espirituales es necesario nacer del agua y del Espíritu. La Biblia nos dice en el versículo que sigue, en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces el nuevo nacimiento, hermanos y amigos, es el nacimiento del agua y del Espíritu. No como lo estaba entendiendo Nicodemo, de entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer. Es un nacimiento espiritual. Hay una gran diferencia entre los dos nacimientos. En Juan capítulo 1, versículo 12, la Biblia nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí observamos entonces los dos tipos de nacimiento de los cuales nos está hablando el texto en Juan capítulo 3. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, de que es necesario nacer del agua y del Espíritu, y lo que Nicodemo en respuesta está entendiendo, si era necesario nacer de nuevo de la carne. Una cosa es nacer de la carne y otra cosa es nacer del agua y del Espíritu. El que nace de la carne, carne es, y todos hemos sido engendrados de esta manera. Pero el que nace del agua y del Espíritu, de Dios es. Entonces, para ser hijo de Dios es necesario nacer del agua y del Espíritu. En el versículo 9 de Juan capítulo 3, Nicodemo responde y le dice: ¿cómo puede hacerse esto? Y la respuesta de Jesús fue: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y es que el ser religioso, el ser pastor, el ser catequista, el ser sacerdote, no es garantía de entender lo que Jesús nos está queriendo enseñar en esta lección. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo es posible, Nicodemo, que usted no entienda lo que yo le estoy diciendo? Versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Lo que Jesús está enseñando, hermanos, de nacer del agua y del Espíritu, es algo que se puede hacer aquí en la tierra. Es una enseñanza espiritual, pero ejecutada en esta tierra. Es aquí donde nosotros debemos nacer del agua y del Espíritu. Tal vez tengamos la misma pregunta que hizo Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Y la respuesta nos la va a dar el mismo Señor Jesús en la próxima lección. Por lo pronto, el versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para tener vida eterna debemos creer en el Señor Jesús. En la próxima lección estudiaremos cómo nacer del agua y del Espíritu. Recuerde, si tiene alguna pregunta o comentario, hágasela llegar al que compartió con usted este audio, o escríbame al
+58 412 126 1642. Que Dios les bendiga.